Antes que nada, muchas gracias, muy buenas tardes a todos. La intención de estos webinars, como siempre, pues es ofrecerles temas de calidad, temas que se encuentran en este momento en boga y que adicional a eso, pues brindan un esquema muy interesante de información que es útil para ustedes dentro de sus plantas, de los lugares de trabajo. Y bueno, qué mejor que hablar de un tema que actualmente se encuentra tan de moda como es precisamente el retorno en la nueva normalidad. Para esto, nuestra anfitriona del día de hoy, nuestra presentadora Raquel Leiva Román, cuenta con 15 años de experiencia dentro del sector automotriz, en la parte de recursos humanos, en la coordinación de sistemas de calidad, satisfacción al cliente y obviamente en los procesos de entrenamiento y desarrollo de personal. Actualmente, Raquel Leiva se desempeña también como consultora dentro de CGP. Para nosotros es un gusto poder recibirla el día de hoy. Y con esto, pues vamos a dar inicio a este webinar, agradeciendo nuevamente la participación de todos. Esperemos que los temas que se toquen en este sean de utilidad para ustedes y adicional a eso, ya saben, los esperamos en cualquiera de nuestras oficinas para que se acerquen y soliciten información sobre cualquiera de los cursos que sea de su interés. Entonces, Raquel, bienvenida. Muy buenas tardes a todos y te dejo el micrófono para que puedas comenzar. Adelante. Buenas tardes, pues bienvenidos todos a esta hora que vamos a estar compartiendo el día de hoy para ver algunos detalles y seguramente aclarar algunas dudas que ya me están planteando por aquí en la parte de preguntas y respuestas sobre las recomendaciones que nos hace la autoridad para el retorno seguro al trabajo. Esto está basado totalmente en lo que, en dos fuentes principales. Primero la parte que es el CLIMS, y la segunda parte, vamos a tocar un poquito de la norma 035, algunos temas que ustedes deben dominar para empezar a hacer este plan de trabajo, también para obtener su certificación, que es parte de lo que la autoridad a ustedes les pudiera requerir de parte de Secretaría del Trabajo, de parte del mismo Instituto Mexicano del Seguro Social, en el momento en que decidan comenzar a hacer visitas en sus instancias, en sus organizaciones. Entonces, bueno, pues voy a compartir con ustedes, esta información y recordándoles solamente que ya por ahí terminando este seminario o esta charla, vamos a poder tener preguntas y respuestas. Bien, pues nuestra plática del día de hoy se llama Recomendaciones para el retorno seguro al trabajo ante el COVID-19 y basados en información del CLIMS y como les decía, vamos a trabajar un poquito con información también de la norma 035, que también tiene ciertas afectaciones. Bien. El Instituto Mexicano del Seguro Social está considerando que esta enfermedad va a tener una oleada, va a presentar 2 o 3 oleadas y que estos brotes se van a separar durante 3 a 9 meses. Prevé o estuvo previendo que cada oleada va a durar aproximadamente 6 a 8 semanas y que esta pandemia, llamada como tal, puede tener una duración de hasta 2 años, ¿sí? Esto es lo primero que nos dice el IMSS en esta plataforma. Durante esta pandemia nos recalca, es importante que las organizaciones, es importante que las escuelas, es importante que las empresas tomen medidas para frenar la propagación de la enfermedad, incluyendo cierres oficiales que nos pidan las autoridades de transporte público. Todos los empleadores, como el personal, una de las primeras consideraciones que nos hace el CLIMS es que debemos estar capacitados para poder implementar un plan de acción para el regreso al trabajo. Toda esta información ustedes la van a poder encontrar en www.clims.gov.mx. Ahí van a encontrar ustedes toda una plataforma que la verdad ciertamente no sé si esté colapsada por la cantidad de gente que ingresa y demás, pero sí tiene por sus deficiencias. Entonces, mi recomendación es que la aborden con el navegador Firefox y por las noches. Es más fácil accesarla. Por ahí van a ver ustedes una totalidad de 5 cursos que al final les voy a decir todos los que son, en los cuales ustedes pueden obtener inclusive sus certificaciones. La persona que ustedes designen en su organización puede obtener sus certificaciones de que ya tomó esos cursos y puede demostrarlos a la autoridad cuando comiencen a hacer visitas. Porque
uno de los temas o lo que se supone que está previendo la autoridad es visitar diferentes empresas, pequeñas, medianas y grandes, y asegurarse que las recomendaciones que nos dan a través de esta plataforma las tengamos implementadas. ¿Por qué o qué busca la autoridad a través de la implementación de estas medidas? Pues nos dice primero el CLIPS que los recursos públicos son limitados, pero sin embargo se tiene que alentar a las empresas a que continúen con sus actividades, así como que mantengan y creen nuevos empleos. Y para que esto suceda, para que se puedan continuar actividades y mantener y crear nuevos empleos, tenemos que tomar ciertas medidas que también hagan a nuestra organización segura para continuar en operación. De las estrategias de retorno seguro que nosotros tenemos, nos habla de 2 etapas. La primera etapa la marca muy claramente como una etapa de creación de planes de trabajo, ¿sí? La segunda etapa nos la marca como el retorno gradual a las actividades, ¿sí? Etapa 1, lo primero que nos pide la autoridad es que contemos con un plan de trabajo. Si algunos de ustedes de los que nos están acompañando ya manejan dentro de sus empresas todo lo que es planes de trabajo derivados de elementos de solución de problemas, ¿sí? De desarrollo de planes de progreso en su organización, esto les será muy sencillo. Porque lo que la autoridad está buscando o lo que la autoridad está proponiendo es que haya planes de trabajos que abarquen 5 diferentes aspectos. El primero es la parte de la ingeniería. Y en la parte de la ingeniería nos habla de que tú hagas o planifiques cambios en instalaciones que reduzcan el riesgo de los trabajadores, ¿sí? Como por ejemplo barreras físicas, sistemas de ventilación, de iluminación que probablemente no tengas en tu empresa, que inclusive puedas llegar a modificar tu layout de manera que la gente no se encuentre en estos amontonamientos de personas, que modifiques tus áreas de usos comunes, tus comedores, a lo mejor tus sanitarios, sobre todo las áreas productivas, para lograr justamente que esas barreras físicas eviten el acumulamiento de personas y por lo tanto alguna propagación o contagio. ¿Qué más nos dice la autoridad dentro de estas 5 características de tu plan de trabajo? Te decía yo que si ya manejas solución de problemas te puede ser porque estamos hablando de la creación de un equipo multidisciplinario que abarque temas de ingeniería, temas de seguridad y salud ocupacional, temas de recursos humanos, capacitación y temas que vengan desde la alta dirección, temas administrativos. Entonces, decíamos, en la parte de ingeniería, ¿qué se va a modificar físicamente en tu organización? Enseguida, la parte de seguridad y salud ocupacional, seguridad de higiene en el trabajo, pues ¿cómo vas a determinar en tu plan, cómo vas a planificar el ocupamiento de protección personal para las distintas actividades que va a realizar todo el personal de tu empresa? Entonces, ahí entra en esta parte multidisciplinaria, ahí entra la parte de seguridad y salud ocupacional, en el sentido de que hay que determinar cuáles son el equipo o los equipos de protección personal que el personal va a tener que utilizar a partir de ahora, ¿sí? Obviamente, aquí entra mucho la parte de la alta dirección. ¿Por qué? Pues porque va a haber que determinar nuevos recursos, nuevas compras, búsqueda de mejores equipos y por lo tanto algún tipo de erogación. También nos habla, y aquí entra mucho la parte del mantenimiento de las infraestructuras, del mantenimiento de planta, nos habla la autoridad de que tenemos que tener un plan para la parte de sanitización y desinfección de nuestra planta. Entonces, vamos a tener que tener establecidos procesos de limpieza para la eliminación de microorganismos. Entonces, esto se van a hacer una serie de rutinas. Si tú en tu organización, en tu planta, ya cuentas con programas de limpieza, programas de 5S, programas de mantenimiento proactivo en tu organización, pues sería cuestión de integrarlos ahí, ya a rutinas que tengan no solamente como objetivo el orden de la celda de trabajo, sino que tengan como objetivo la sanitización y desinfección, sobre todo de aquellas superficies que están más en contacto con las personas y sobre todo, como nos dice la autoridad, al inicio y fin de cada turno. La siguiente de estas 5 partes que incluye nuestro plan de trabajo es
la capacitación. Nos pide que tengamos un proceso de capacitación constante en el cual podamos ir nosotros compartiendo con nuestros trabajadores cuáles son las actividades, las nuevas disciplinas o los nuevos reglamentos que vamos a tener a partir de las lecciones aprendidas en la pandemia para poder acceder a esta que es una nueva normalidad. Por lo tanto, tenemos que mantener formada y capacitada a todo el personal de cuáles son las nuevas reglas del juego, cuáles son los nuevos protocolos, cuáles son las nuevas tareas y rutinas que tenemos que llevar a cabo, cuáles son las nuevas instalaciones de asistir a las áreas comunes, las nuevas normas de higiene y de convivencia personal. Entonces, tenemos que tener en nuestro plan considerado un programa de capacitación. Y además, la parte administrativa. Y en la parte administrativa de nuestro plan tenemos que preguntarnos cómo se van a modificar horarios de trabajo, áreas de entrada, áreas de salida, reglamentos de ingreso, de transportación, de salida. Toda esa parte que tiene mucha injerencia de recursos humanos, tengo que tener un plan donde yo voy a poder determinar ahora en qué horarios voy a trabajar, cómo voy a transportar el personal, cómo va a ser los horarios de comidas, por ejemplo, para que no se encuentren todos en áreas muy congestionadas de personas, cuáles son los nuevos reglamentos, por dónde ingresan, por dónde tienen que salir, cuándo ingresen, qué van a hacer, qué protocolo se va a llevar. Entonces, nuestro plan de trabajo incluye 5 aspectos. La parte de ingeniería, la parte de el equipo de protección personal, seguridad, salud e higiene en el trabajo, la parte de sanitización y desinfección, rutinas 5S, limpieza, orden y demás, que va a cobrar mucha importancia en este nuevo retorno al trabajo, la capacitación y las cuestiones administrativas. Entonces me dice la autoridad que lo primero que tengo que hacer es establecer un comité de retorno al trabajo. Se va a llamar Comité de Seguridad, Comité de Seguridad y Salud frente al COVID-19. Y debe estar compuesto por representantes, ojo, patronales, empleados y representantes del sindicato. Si tú ya tienes por ahí establecido tu plan de protección civil, seguramente ya tienes establecido también tu comité de seguridad y salud, algunas de tus brigadas. Si tú tienes ya sistemas 14001, seguramente este tema del comité ya no te es muy ajeno. Entonces, mi recomendación para las empresas es que no creen otro comité, sino que dentro de los mismos comités de seguridad y salud, el mismo grupo de personas que ya se dedican a revisar cuestiones de seguridad e higiene, ese mismo comité puede fungir como el Comité de Seguridad y Salud frente al COVID-19. Asegúrate que hagas una junta, una plenaria para que les comentes a todas las personas que integren ese comité, les comentes sus nuevas responsabilidades. Asegúrate de dejar una minuta donde todo el mundo firmó que está enterado que ahora, aparte, si es que tú ya tienes tu comité de seguridad y salud en el trabajo, bueno, aparte se agregaron algunas nuevas responsabilidades. ¿Cuáles van a ser las responsabilidades de ese comité? Van a ser, obviamente, las de vigilancia de varias cosas. Y regresándonos un poquito a la anterior diapositiva, bueno, si tú ya estableciste nuevos protocolos de ingreso, ¿sí? Si estableciste nuevos equipos de protección personal, obviamente el comité le toca revisar la disponibilidad de esos equipos, que se respeten los nuevos protocolos, que las nuevas barreras físicas estén disponibles para todos los empleados. Y eso, asegúrate que lo dejas documentado. ¿Por qué? Porque en determinado caso que haya una visita de la autoridad, de la Secretaría de Trabajo, del IMSS, tú vas a poder documentar que ya tienes tu comité, que ya lo nombraste o que estás trabajando con tu propio comité de seguridad y salud, pero que ya les diste las nuevas responsabilidades orientadas a la prevención de todos los asuntos de la pandemia. Bien. Enseguida, una vez que tienes tu comité de retorno, tienes que tener un diagnóstico situacional de tu planta. ¿Y qué tienes que tener en ese diagnóstico situacional? Bueno, pues vas a identificar cuáles son los servicios esenciales que te van a garantizar la continuidad de tus operaciones, ¿sí? ¿Cuáles son aquellas operaciones que sí o sí tienes que arrancar? ¿Cuáles son aquellas operaciones
que vas a poder trabajar escalonadas para permitir que no se aglomere el personal en tu organización, cuáles son los servicios que vas a tener que tener disponibles, de cuáles otros vas a requerir modificaciones, ¿sí? Por ejemplo, si no tuvieras suficientes áreas para sanitización, pues que a lo mejor vas a tener que adquirir o rentar o instalar nuevos lavabos, como nos pide, ya lo vamos a ver en las posteriores diapositivas, nos lo pide más adelante, tenemos que tener suficientes lavabos para todo el mundo, suficientes estaciones de sanitización. Bueno, esa es parte de tu diagnóstico situacional. ¿Cómo estás el día de hoy? Enseguida, que identifiques los puestos de trabajo que van a requerir una modificación, ¿sí? Por el contacto físico que tienen, por el área donde se encuentran, por el contacto que tienen con herramientas de fácil contaminación, cuáles serían esos puestos que vas a tener que modificar, ¿sí? Además, vas a tener que identificar al personal disponible, al que tienes para trabajar y al personal que está vulnerable. Recordemos, y lo vamos a ver también a reforzar, que el personal vulnerable va a ser todo aquel que esté en alguna situación de morbilidad que lo haga más proclive a que sufra de la enfermedad. Adultos mayores, embarazadas, personas con algún tipo de morbilidad, tabaquismo, hipertensión, males pulmonares previos. Ojo, aquí un atento llamado a todas aquellas organizaciones que por la naturaleza de sus operaciones ya tienen sus exámenes periódicos de todos los temas respiratorios, es decir, todas aquellas empresas que trabajan en la parte de absorción de vapores, absorción de solventes y demás, especial vigilancia con este personal que se transforma en personal crítico precisamente porque estamos absorbiendo vapores y porque continuamente lo tienes que estar revisando ya de por sí como lo pide la autoridad por la condición que están trabajando o que tienen agentes que pueden afectar su sistema respiratorio. Entonces, tu diagnóstico situacional, ya que crearse tu comité, y que para eso también te sirve tu comité de crear su diagnóstico situacional, bueno, servicios esenciales, servicios a ser modificados, personal disponible, personal vulnerable. Y enseguida, ahora sí, con esos dos temas tú vas a hacer la estructura de tu plan de retorno. Obviamente tomando en cuenta las recomendaciones de las autoridades y el nivel de riesgo al que se pueden enfrentar tus empleados. Y vas entonces a estructurar ya un plan. Un plan igualmente documentado. Les insisto mucho en esta parte de la documentación porque después cuando pasamos a las etapas de auditorías, cuando te visita la autoridad, pues no queremos que tú llegues a tener problemas en demostrar que efectivamente creaste un comité, que efectivamente hiciste tu diagnóstico y que efectivamente creaste un plan. Por favor, documentenlo y déjenlo dentro de los documentos que ustedes ya manejan en sus respectivos sistemas de gestión. Es solamente recordar esta parte del plan de trabajo, que habla de ingeniería, de protección personal, sanitización, capacitación y administrativas. Aquí la autoridad pues ya nos da ejemplos ya muy fehacientes de qué se trata cada uno. En la parte de ingeniería, ¿qué vas a poner en tu plan? Si vas a usar barreras físicas, si vas a instalar sistemas de ventilación o de extracción, si vas a señalizar áreas de trabajo, si vas a poner sensores de distancia, si vas a separar entradas de salidas, esos son algunos de los ejemplos que nos da la autoridad para la parte de la ingeniería, lo que se va a modificar en tu planta. Ahora, en la parte de protección personal, bueno, ¿qué le vas a proporcionar al personal que está en contacto con el público? Cubrebocas, protección facial, protección ocular, como gogles, guantes, mangas, alguno ver en tu plan. En la parte de sanitización y desinfección, nos pide mínimo 4 de elementos. De ahí los que tú más necesites de acuerdo a tu diagnóstico, pero mínimamente 4. Tapetes sanitizantes en la entrada a las plantas o a los negocios, a las organizaciones. Limpieza, rutinas de limpieza y desinfección, dispensadores de alcohol en gel al 70% y toallas sanitizantes y desechables para el secado de manos. Ojo, este es un adjetivo que no viene ahí, pero es toallas sanitizantes y desechables para el secado de manos. Es decir, que no se seque todo el mundo con el mismo trapito, sino que sea de un solo uso y a la basura. En la parte de capacitación solamente nos recomienda capacitar al personal en temas que le ayuden a identificar cómo les ayudamos para que
para disminuir esos riesgos. Y en la parte administrativa, mantener al personal mínimo necesario para las operaciones esenciales en esta primera parte del plan, y enseguida mantener una distancia de 1.5 metros, que es ya lo que todos conocemos, entre las personas, ¿sí? Vamos a la siguiente. También nos habla el CLIMS de que debe haber un código de ética para evitar la discriminación laboral. ¿Discriminación laboral de quiénes? De aquellas personas que hayan resultado infectadas durante esta enfermedad. Y tenemos que tener también un protocolo, digamos, social para evitar la discriminación de las personas que, ya sea durante la etapa de confinamiento o durante la etapa de regreso al trabajo, presenten síntomas o que tengan que retirarse del trabajo porque resultaron corroborados con un diagnóstico de COVID. Entonces, nos da 3 recomendaciones principales la autoridad. Mantener la confidencialidad de los trabajadores en informes médicos, sobre todo en los relacionados con COVID-19. Quiere decir que si el trabajador se siente mal o ya tiene un diagnóstico, bueno, pues tiene que informarle a la planta o al negocio que fue diagnosticado ya con la enfermedad. Sin embargo, es nuestra responsabilidad como organización mantener la confidencialidad de las personas que hayan resultado enfermas. Proteger a esa persona contra la discriminación al interior de la empresa y del estigma social debido al diagnóstico o a sospecha de COVID. Además, promover un ambiente de confianza para que los trabajadores reporten síntomas de sospecha por COVID. Entonces, estos son temas muy administrativos, son temas que las áreas de dirección y las áreas de recursos humanos, así como las áreas de producción o donde se encuentren, el hecho de que una persona resulte contagiada o resulte positiva a la enfermedad, los lineamientos en los cuales los vamos a manejar. Y la autoridad también considera, obviamente, que prevengamos la discriminación o el estigma social que se pueda presentar cuando una persona sea observada o sea declarada con síntomas de la enfermedad, ¿sí? Esto que les estoy compartiendo es uno de los cursos que tiene el CLIMS, que tiene alrededor de 1 hora, una duración de 5 horas. Ahorita saqué todos los temas más importantes, sobre todo para aquellos que no habían podido entrar a la plataforma. Agregamos temas de la 035 para que tengan todo el panorama en general. Entonces nos vamos con este tema. Proteger a las personas con un código de ética para prevenir la discriminación. Uno de los que tenemos que tener, un personaje que tenemos que tener muy bien identificado, se llama contacto cercano de trabajo. El contacto cercano de trabajo es cuando tenemos contacto con una persona que haya sido confirmada o sospechosa de padecer COVID bajo las siguientes condiciones: que en un periodo de 10 minutos o más, a una distancia menor de 1.5 metros y que no usó protección personal, no cubrebocas, no gogles, no careta, ¿sí? Que se tuvo un contacto directo con las secreciones infecciosas de una persona con COVID, por ejemplo, que estornudaron, tosieron sin taparse la nariz, o que estuvimos en contacto con superficies contaminadas por un trabajador infectado, que no se utilizó el equipo de protección adecuadamente, o que el contacto de trabajo ocurrió en un promedio de 5 días anteriores al inicio de los síntomas, ¿sí? Esto porque es importante, lo vamos a ver también más adelante, porque si una persona nos refiere que tiene síntomas, la observamos en el trabajo con síntomas y activamos nuestro protocolo, tenemos que tener muy claro cuáles son todas las personas que estuvieron cerca de ese contacto en los últimos 5 días. Y ahora sí que informarles a la brevedad que estuvieron en contacto con una persona contagiada. Y a partir de ahí comenzar la observación de el grupo de personas, las personas con las que haya tenido contacto, ¿sí? La observación, obviamente, cerrar las filas en torno a el uso de protección personal, posiblemente cambiarlos de actividad, los temas administrativos que tengan que hacer. Por eso es importante identificar qué es un contacto cercano de trabajo. Tuvo contacto con secreciones, tuvo contacto con superficies contaminadas, vimos que se usó mal el equipo de protección personal o estuvo en reuniones y demás, y después terminó con sintomatología, debemos identificar al grupo de personas que pudieran estar impactadas por esa persona. Bien, un caso sospechoso, ¿sí? Es una persona
que de cualquiera que en los últimos 7 días haya presentado al menos 2 de los siguientes signos y síntomas. Por eso hay que estar bien en vigilancia en las organizaciones. Recordemos que podemos ser organizaciones pequeñas u organizaciones bastante grandes. Entonces, hay que estar en continua observación. Y hay una parte que considera también el CLIMS, que es la parte de la supervisión. Aquí la parte de la supervisión va a ser bien importante porque es quien nos va a permitir estar en observación continua del personal trabajador. ¿Cuáles son los signos o síntomas que al menos 2 tendrá que presentar una persona para que se considere sospechosa? Dificultad para respirar en los casos graves, ¿sí? Lo que son tos seca, fiebre, dolor de cabeza, dolor de la garganta, ¿sí? Lo que es la rinorrea, que es las mucosidades, ¿sí? Conjuntivitis, dolores torácicos. Estos síntomas, al menos 2, pueden ser sospecha de una persona infectada. Obviamente, un caso confirmado ya en la parte opuesta es que ya cumple con esas definiciones y aparte tiene un diagnóstico confirmado. Entonces tenemos 2 casos. Caso sospechoso, caso confirmado. El caso sospechoso cuando presenta síntomas, el caso confirmado cuando ya cumple con todas las definiciones o la mayoría de las definiciones y aparte ya tiene un diagnóstico del médico. Bien, ahora nos dice el CLIMS, ¿qué voy a hacer si tengo un caso confirmado de COVID-19 en mi organización? Primero, tengo que separar a la persona confirmada y llevarla a atención médica. Atención médica, ustedes determinarán, es una atención médica interna, si lo van a trasladar a una atención médica externa, particular, demás. Asegurarse que la persona use su cubrebocas y cualquier otro equipo de protección personal en todo momento. Enseguida, y lo recuerdan lo que acabamos de ver, preservar la confidencialidad del enfermo. No debo estar, ahora sí que divulgando que la persona está enferma. Informar a los compañeros de trabajo del afectado como un caso sospechoso, como contactos de trabajo, sin necesariamente hacer la divulgación, pero que estén atentos a cualquier sintomatología. Mantener observación sobre los síntomas del contacto en el trabajo. Mantener distanciamiento de 5 días si hay pruebas, es decir, si tú en tu organización estás haciendo pruebas para el personal o tienes acceso a pruebas, bueno, tomas a los contactos de trabajo y haces pruebas. Si tuvieras esas pruebas, los distancias 5 días. Si no tuvieras pruebas, tendrías que distanciar 14 días en ausencia de pruebas. Esto lo vamos a ver en una diapositiva posterior, donde ya me lo explica más a detalle. El trabajador que esté confirmado como COVID-19 se tiene que referir a los servicios de salud, ¿sí? Y en caso de casos confirmados se van a enviar a aislamiento. Es decir, inmediatamente ya tendrás que mandar a la persona a que vaya a su casa o algún lugar aislado a los días que le recomiende el médico. ¿Cuándo regresa a trabajar a la empresa un trabajador sospechoso? Ojo, sospechoso, esa es la palabra clave. Si se encuentra asintomático, es decir, yo tuve un caso de COVID, le informé los contactos de trabajo, pudiera haber un sospechoso porque refiere dolor de cabeza o refiere dolor de la garganta. Si a los 14 días ya se encuentra asintomático, ya puede regresar al trabajo, ¿sí? Sin embargo, si presenta síntomas después de esos 14 días, no puede regresar hasta que sea dado de alta por un médico, ¿sí? Lo voy a repetir un poquito para que quede bien claro porque esto es importante. Tengo un caso sospechoso, es decir, derivado de a lo mejor un contagio interno o, si no es contagio interno, ya a lo mejor de afuera, pero ya presentó sintomatología y no está confirmado. 14 días se va a aislamiento y a los 14 días, si no tiene síntomas, regresa. Pero si presenta síntomas, no regresa hasta que un médico lo dé de alta. Un trabajador diagnosticado con COVID, ¿sí? No le hiciste pruebas, se va, digamos, a su aislamiento, tú no realizaste pruebas, probablemente no le realizaron pruebas en su servicio de salud, ¿sí? ¿Y cuándo va a regresar? Bueno, después de su recuperación, cuando ha sido dado de alta por los médicos, en un periodo mayor a 72 horas. A partir de las 72 horas después de que ya fue dado de alta por el médico,
que ya no tiene medicamentos, está tomando medicamentos, que ya no tiene fiebre y que ya no tiene problemas respiratorios. Cuando se cumplen todos esos condicionales es cuando el trabajador regresa a trabajar. Y si tienes un sospechoso, que es la parte que viene abajo en nuestra diapositiva, más de 10 días después de que los síntomas aparecieron. Es decir, tienes una persona sospechosa, como no hay pruebas, se manifestó, se quedó como un caso sospechoso, 10 días después de que los aparecieron y si está asintomático, obviamente, ¿sí? Cuando tienes pruebas, cuando tienes acceso a las pruebas, ¿cuándo regresa un trabajador? Pero ya tienes pruebas, cuando te da resultado, cuando te da positivo en 2 pruebas, que las pruebas se llaman RT-PCR con diferencia de 24 horas, o cuando ya hay una resolución de fiebre, no lleva medicamentos y ya tiene una mejoría de síntomas respiratorios, ¿sí? Pero le hiciste pruebas y ya está libre de la enfermedad, o sea, ya te dio negativo, no tiene fiebre, no toma medicamentos, no tiene síntomas respiratorios, es cuando puede regresar al trabajo, ¿sí? Ahora, parte de lo que tiene que hacer el comité y la empresa en general en nuestra siguiente diapositiva es concientizar al personal y a los outsourcing, si es que tienes personal de outsourcing, de identificar síntomas del COVID, avisar al supervisor, acudir al médico, permanecer en casa en caso de ser necesario, ¿sí? Informar al personal, a los visitantes, incluyendo a tu outsourcing, y ojo, a través del tiempo, en auditorías inclusive que realizamos y demás, los outsourcing se convierten en un tema, así sean outsourcing que estén fijos, como outsourcing que van por periodos de tiempo, o proveedores que van y hacen determinados trabajos y demás. A veces son los que no se cuidan dentro de la organización. La organización puede estar muy, muy disciplinada en sus rutinas y demás, pero a veces se nos olvidan los proveedores, los visitantes, el outsourcing. Entonces, hay que informarle a todos los visitantes, a mi outsourcing, a mis proveedores, de cuál va a ser la etiqueta respiratoria de higiene que se va a seguir en la empresa, ¿sí? Aparte, ¿qué más tengo que hacer como empresa? Darle facilidades a los grupos de riesgo para que puedan trabajar desde casa, las embarazadas, los diabéticos, personas mayores de 60, personas con problemas de tabaquismo, de drogadicción, personas con enfermedades respiratorias previas, les demos facilidades para que realicen trabajos desde casa. Ese tema es importante. Si tú ya estás llevando para tu organización, ya comenzaste o estás en proceso con la aplicación de la norma 035, hay que tomar en cuenta que ya trae algunas modificaciones que vas a tener que llevar a cabo en la toma de tus cuestionarios, ¿sí? Mira, medidas de seguridad sanitaria en el entorno laboral para micro y pequeña industria, la tabla número 11. En la tabla número 11, en el ítem 45, ya nos habla que si contamos con un programa de salud física y mental para personas trabajadoras referente a los cuidados del COVID-19, que incluye protocolo para manejo de sospechosos, contactos confirmados y reincorporación laboral. Entonces, asegúrate que evalúas esa parte. Nos habla. Cuenta con un instrumento para identificar síntomas y contactos, contamos con herramientas para identificar trabajadores con factores de riesgo, contamos con lineamientos para identificación de factores de riesgo, damos las facilidades para que la persona acude a la atención médica, contamos con guía de actuación para los casos que las personas manifiesten síntomas. Tabla 8, medidas de seguridad. En estos ítems ya viene la parte de la modificación del COVID. Asegúrate, por favor, que lo evalúas y que tienes esa evaluación a nivel de tu empresa. ¿Cuál otra tabla está modificada? La tabla número 17, medidas de seguridad sanitaria en el entorno laboral. Nos habla de que si contamos con un programa de salud física y mental para las personas trabajadoras. ¿Por qué este tema cobra importancia? Porque acuérdate que la norma 035 nos habla de los riesgos psicosociales. Y ahorita estamos hablando que en este contexto que estamos viviendo, pues hay muchas personas que están padeciendo de mucho estrés, de ataques de ansiedad, de temas de todos estos derivados
del confinamiento, de los periodos largos que pasaron sin trabajar y demás. Entonces, bueno, esto se liga totalmente a la 035. Entonces, la tabla 17 me dice que si contamos con herramientas que me permitan identificar a los trabajadores o factores de riesgo, si contamos con un plan de supervisión, si contamos con lineamientos para derivar a personas que tengan problemas de salud mental al servicio médico, si contamos con lineamientos para identificar factores psicosociales como violencia laboral, carga mental, demás. Entonces, tabla 17 también ya viene considerando esta parte. Si tú ya realizaste tus cuestionarios previo a la pandemia, será importante que los revises nuevamente y que hagas este diagnóstico basado en ese nuevo tema. No es necesario que los rehagas todos, simplemente que tomes esta parte y hagas nuevamente tu evaluación. La tabla 23 nos dice que si contamos también para el entorno laboral, medidas de seguridad sanitaria en el entorno laboral. Tabla 23, para una empresa grande, igual si contamos con planes de supervisión, lineamientos para derivar personas trabajadoras, para identificar factores de riesgo, exámenes médicos periódicos para prevenir y atender y controlar problemas de salud, y si contamos con guías de actuación para los casos de sintomatología del COVID-19. Otra tabla modificada. Hablamos de la 11, la 17 y la 23. Si contamos con, si ya aplicamos la norma 035, no la tienes que realizar nuevamente. Si aplicaste tus encuestas, si aplicaste tus tablas. Si estás a la mitad del proceso de la aplicación de la 035, es importante que hagas hincapié cuando realices tus encuestas en que estas respuestas se consideran antes de la pandemia, porque seguramente si ya lo tomas después de, pues mucha gente va a estar afectada por todo esto, pero antes de la pandemia, ¿qué es lo que pasaba en la organización? Y esto te lo dice la autoridad, así que es totalmente factible. Si no has iniciado con la aplicación de tus cuestionarios de la 035, hay que comenzar ya identificando a las personas que ya tienen eventos traumáticos derivados de esta pandemia, cumplir al 100% con tus cuestionarios antes del 23 de octubre de este año. ¿Sí? Es un tema y un comercial de la 035, pero que es importante que lo sepas. Si es que ya lo terminaste, si es que lo estás aplicando o si es que todavía no comienzas. Bueno, que sepas que ya trae incorporados temas del COVID-19 y que hay que tenerlo listo antes del 23 de octubre, sobre todo para aquellos que aún no inician. Bien, en el caso de las juntas, voy a reuniones de trabajo. Obviamente, nos dice la autoridad, hay que minimizar el contacto cara a cara de los trabajadores y ponderar el uso de correos electrónicos o videoconferencias. Enseguida, hay que reducir el número de participantes en reuniones presenciales. Elegir un lugar que fomente la sana distancia, ¿sí? Enseguida, seleccionar lugares con ventilación y luz solar. Limpiar y desinfectar superficies y objetos. Solicitar teléfonos de los participantes para informarles en el caso de que alguno de ellos salga infectado y ventilar la sala de 5 a 10 minutos. Esta es la recomendación que nos hacen para la parte de las reuniones de trabajo. Para la parte del transporte nos ponen obviamente que mantengamos la distancia de 1.5 metros, que antes de subir a los camiones asignemos a quién va a tomar la temperatura, que los trabajadores tienen que mantener las ventanas abiertas y demás, que es un plan de supervisión y evaluación. Y aquí es donde les digo yo que la autoridad le da bastante importancia a la parte de la supervisión. La supervisión, nos dice, forma parte de un conjunto de aplicación del programa. Los supervisores van a ser fundamentales en este retorno escalonado o como vayas tú abriendo tu planta, tu negocio, tu organización. El supervisor va a ser tu enlace entre lo que pasa administrativamente y lo que esté pasando en los pisos de producción, en los pisos de trabajo. El supervisor tiene que cumplir funciones específicas y rendir resultados. La supervisión, nos dice la autoridad, no debe ser utilizada como un medio punitivo. ¿Qué quiere decir eso? Que no se va a tratar de que el supervisor esté castigando, sino que la supervisión va a ser que se mejore el plan de trabajo ante el COVID para que se mantengan recursos que se destinaron para el COVID. Estamos hablando de, va a jugar un papel importante
en que todos esos elementos y esos recursos se utilicen óptimamente, ¿sí? Y que estén disponibles. Que los trabajadores sean capacitados oportunamente, ¿sí? Que se monitoree el impacto de estas acciones en el plan de trabajo y que se contribuya también en la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores. Entonces, seguramente en tu comité va a ser importante ingresar o incluir a los supervisores porque van a tener un rol indispensable en este retorno seguro. Bueno, el CLIMS te abre un abanico de sectores a los cuales les da ciertas recomendaciones, ¿sí? Tenemos recomendaciones para micro, pequeña, mediana y grandes industrias. Dependiendo del tipo de sector que sea, si eres micro, pequeña, si eres mediano, si eres grande, vas a tener ciertas recomendaciones que seguir, por lo cual te invito a que entres a la plataforma. Te digo, en la noche funciona mejor, ya muy noche. También te da recomendaciones por sector. Si eres de la industria automotriz, si eres del sector del transporte, si eres del sector de restaurantes, alimentos y bebidas, si eres del sector de supermercados y farmacias, si eres del sector de la construcción, si eres del sector de turismo y hotelería o si eres del sector de la minería. A cada uno de ellos el CLIMS le va a dar recomendaciones específicas para sus operaciones, por lo cual conviene que entren. Les digo, esto es aproximadamente 5 horas para estar viendo cada uno de los sectores. Entonces, en este caso, voy a tomar el ejemplo de la industria automotriz. Vamos a ver qué le pide en particular a la industria automotriz. Le pone cuatro grandes sectores. Lo que es, ¿qué cuidados vamos a tener en el traslado? ¿Qué cuidados vamos a tener en el ingreso y salida de las plantas? ¿Qué cuidados vamos a tener en la actividad laboral? ¿Y qué cuidados vamos a tener durante la supervisión o como parte de la supervisión? Para la parte del traslado, nos dice, el patrón debe insertar un número de unidades de transporte que asegure la distancia de 1.5 metros. Ojo, esto ya te proporcionar protección facial y alcohol en gel durante el traslado. Además, asignar a una persona que tomará la temperatura para asegurarse que no aborde nadie con temperatura mayor a 37.5 grados. Eso es lo que hace la empresa. El empleado, para trasladarse, debe lavarse las manos, usar solamente los asientos que se asignen dentro del transporte, mantener las ventanas abiertas, utilizar cubrebocas y evitar tocarse la cara durante las operaciones de transporte. Enseguida, las de ingreso y egreso de la planta. Los empleados deberán limpiarse las suelas de zapatos en tapetes sanitizantes colocados en los ingresos. Se debe usar una solución de gel desinfectante con la mayor frecuencia posible, especialmente en las áreas de registro o de asistencia. Acuérdate que si utilizas bitácoras donde se anoten, si utilizas a lo mejor ya sistemas más avanzados de huella digital y demás, pues esas áreas son áreas de múltiple contacto, entonces tendrías que tener ahí elementos sanitizantes de manera continua. No utilizar las manos en los botones de elevadores ni en las superficies de las escaleras. Asegurarnos que si utilizan elevadores en tu organización, bueno, que haya forma de que no los estén manipulando todo el mundo con sus manos, que si usan escaleras, bueno, pues que se haga la apropiada desinfección de las superficies y demás. Para la parte de la actividad laboral, los patrones, instalación de lavabos en áreas comunes. Ojo, porque eso también te afecta en la parte de ingeniería. Habrá que tener disponibles lavabos para que la gente pueda sanitizarse de manera continua. Y de parte de los empleados, ahora sí que hacer sus rutinas. Primero, sanitizar máquinas, elementos de uso común, respetar las marcas de distancia entre los compañeros, tener la disponibilidad de atender juntas u otros requerimientos a todo el personal que fue enviado a trabajar a casa y no dejar de usar cubrebocas en todo momento en que estén en su actividad laboral. Para los supervisores, el supervisor debe estar muy al tanto que se limpien las herramientas, las maquinarias, las cabinas de los vehículos, los volantes, los instrumentos de uso común al final de la jornada. Debe asegurarse que las áreas de trabajo estén ventiladas y debe asegurarse que no se compartan dispositivos de comunicación, equipo de protección personal, audífonos, teléfonos celulares entre su grupo de trabajo, así como horizontalmente entre el grupo de supervisores. Bien, finalmente, todos estos son los cursos que
que tiene por ahí el CLIMS para ustedes son alrededor de 5, que están disponibles en la plataforma, que te dan también una constancia. Es importante que entres y obtengas esa constancia para que la pongas junto con toda tu documentación de tu plan progresivo de retorno, de tu comité, lo pongas ahí y sea parte de tu documentación donde ya recibiste de la autoridad todas las indicaciones. ¿Cuáles son estos cursos? Todo sobre la prevención del COVID, plan de acción para el hogar ante el COVID, cuidado de personas mayores ante el COVID, enfermedad por coronavirus. Hay uno sobre adultos mayores, ¿sí? Entonces, esta es parte del menú que se tiene ahí para que tú lo puedas revisar y lo puedas acoplar en tu día a día y en tu retorno. Ojo, como les dije, está por sectores, por tamaño de empresa y será importante ir y ver ya cada uno sus partes específicas. Importante, hay más cosas que se van a modificar. Ahorita en este retorno al trabajo, muchas organizaciones ya están 50 al 60%, están ya trabajando con sus retornos y más cosas se van a modificar. Esto es algo de lo que la autoridad nos pide, pero de una vez aprovecho porque le estoy comentando yo aquí a CGP que no solamente esta parte de seguridad y salud e higiene se ve afectada. Los sistemas de gestión de calidad, si tú tienes un sistema 9001, si tú tienes un sistema IATF, si tú tienes un sistema 14001, si tú tienes un sistema ISO 45001, ya hay partes de las cláusulas que implican estos sistemas que van a requerir modificarse. Estos sistemas ya traen requerimientos que van a sufrir modificaciones con esta pandemia. Ya traen lecciones aprendidas, ya traen algunas de las herramientas que nos piden que van a tener que ser modificadas como resultado de esto que está cambiando. Y no nada más lo que nos pide la autoridad, sino los requisitos de los clientes, los requisitos también, obviamente, de seguridad y de salud para los sistemas 45001, los requisitos de las autoridades para los sistemas 14000, nuevos manejos, porque, por ejemplo, si tú tienes un sistema 14001, al día de hoy, que ya vas a estar regresando a la nueva normalidad de las operaciones, seguramente vas a tener que lidiar con otro tipo de desechos, otro tipo de flujos, otro tipo de materiales de manejo especial, ¿sí? Si tú estás en un sistema 9001, un sistema IATF, ya vas a tener que trabajar con ciertas herramientas que tienes en tu sistema y las vas a tener que revisar y las vas a tener que actualizar. Entonces, le estoy diciendo a CGP que ojalá nos podamos ver pronto igual en un seminario como este, donde vamos a hablar única y exclusivamente de todo lo que en los sistemas de gestión de calidad, seguridad y medio ambiente se va a modificar a partir de este nuevo retorno. Cosas que tú vas a tener que tener documentadas, cosas que tú vas a tener que demostrar cuando comiencen tus auditorías externas para demostrarle a tus casas certificadoras también como a tus clientes. Entonces, quiero dejar por aquí esta invitación abierta para que nos veamos en unos días más o semana más, no lo sé, porque yo sí estoy muy interesada en que aparte que veamos toda esta parte del cumplimiento con lo que nos pide la autoridad, también exploremos un poquito la parte de los sistemas de gestión, que para mí, yo ya lo estoy viendo en las empresas que ya estamos visitando o que ya estamos asesorando o que le estamos dando algún entrenamiento, ya sea virtual o sea presencial, que hay cosas que no se deben de perder de vista en este tema de regreso a la nueva normalidad, pero con observación a nuestros sistemas de gestión. Entonces, antes de terminar, les quiero invitar a que estén muy pendientes en la próxima invitación que les haga CGP a este seminario y que inviten a sus coordinadores de sistema, que inviten a sus coordinadores de medio ambiente, a sus coordinadores de gestión de la calidad, gerentes de calidad, para que no se lo pierdan, porque es algo donde ciertamente tenemos que poner mucha atención. Las cosas ya cambiaron. Alguien dijo hace poquito que si pensamos que las cosas van a ser como eran antes, pues andamos un poco errados. Esto ya cambió, esto ya se modificó. Lo que vimos el día de hoy fue la parte seguridad, salud, como lo pide la autoridad, pero
les tengo noticias. La parte de los sistemas de gestión también tenemos que ponerle atención porque seguramente, y sobre todo aquellas empresas que tengan procesos próximos de auditoría de sus sistemas de gestión, seguramente vamos a tener que demostrar que ya aprendimos con respecto a la pandemia y que ya modificamos nuestro propio sistema. Bien, pues se nos terminó el tiempo, pero antes que nada, pues queremos agradecerte nuevamente, Raquel, que nos hayas Ustedes. pues, proporcionado esta información. La verdad es que ha sido de muchísima utilidad y bueno, pues en este, como platicábamos, nuevo retorno a la nueva normalidad, este tipo de webinars, este tipo de información es muy valiosa para todas las empresas, todas las plantas, toda la oferta que se tiene en cuestión laboral y patronal. Este puntos son muy, muy importantes a tomar en cuenta. Muchas gracias de verdad a todos los que han estado presentes en este webinar. Muchas gracias a todos aquellos que tuvieron la oportunidad de conectarse. Y bueno, pues no nos queda más que nuevamente agradecer la participación de Raquel, agradecer a ustedes su preferencia y recordarles que CGP tiene una oficina muy cerca de ustedes en donde pueden recibir información acerca de este o muchos otros entrenamientos con los que contamos a través de nuestro catálogo, que son más de 200 cursos. Y bueno, pues básicamente es invitarlos a que conozcan esa oferta, invitarlos a que soliciten información, que se informen sobre los servicios que como CGP podemos ofrecerles. Muchas gracias a todos por su participación y bueno, pues nos estaremos viendo en los próximos días con un nuevo webinar con información importante para todos. Gracias, muy amables y hasta luego.